Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos y vamos a analizar varios personajes de la Biblia que tenían una misma característica. En este caso, hermanos, la persona, habían dos con el Señor en la cruz, pero uno de ellos tenía una característica, ¿verdad? Que muchas veces, hermano, hay personas que, aunque vengan a la casa del Señor, presentan esta característica o en algún momento dado, hermano, por cierta situación, cierto inconveniente, tendemos a tener esta característica. Pero no es tan solo una característica, sino que es una condición, y le puse por nombre el pecado de la predisposición. El pecado de la predisposición. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Gracias por tu amor, por tu bondad. Y Señor, solamente te quiero pedir que me perdones, que me ayudes y que en esta noche, Señor, a través de tu palabra, usted sea glorificado. No sea conforme a lo que queramos, sino a lo que dice sus mandamientos. Por favor, úseme, que sea de mucha bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermano, tome asiento. ¿Qué es predisposición? ¿Qué es predisposición? Predisposición, hermanos, es alguien que tiene una inclinación, tendencia o prejuicio previo. Es decir, antes de que suceda algo, ya él presenta una condición. Antes de que algo se manifieste en su vida, ya él tiene una opinión, una actitud hacia algo o alguien, ¿verdad? Que él se prepara para reaccionar de cierta manera mayormente desfavorable. Entonces, la predisposición es ya una reactividad de la persona en el cual no permite escuchar. Tan solo escuchar no permite porque ya está dispuesta. Ya él tiene un concepto, ya él tiene una definición, ya él tiene una posición inmovible, ya él tiene una convicción personal, ya él tiene establecido algo para su vida y no permite que otra opinión, que otra posición le mueva, porque él ya está predispuesto a hacer de esa manera. Muchas veces, hermanos, la predisposición viene movida por influencia. A mí me da mucho dolor cuando, por ejemplo, hay una relación de pareja y hay un familiar o una persona muy cercana y se mete allí. Por ejemplo, digamos una amiga, ¿verdad?, de la esposa, y empieza a decirle a tu esposo, mira lo que hace, mira llega tarde, mira hace esto, mira hace lo otro, mira esto y aquello. Entonces ella, por ser influenciada, ya tiene una predisposición con su matrimonio, con su pareja, y empieza a almacenar allí una actitud incorrecta porque está siendo influenciada. Y resulta, hermanos, ¿verdad?, que muchas veces se destruye una relación por permitir que alguien pueda influenciar. O muchas veces se logra restablecer y ya esta persona queda, o al contrario, la pareja empieza a hablar mal de su esposo ante esta persona y empieza a decirle: mi esposo es esto, mi esposo es aquello, y esta persona empieza a tener una predisposición hacia el esposo
Pero como son parejas se acomodan. Y esta persona queda odiando a alguien porque fue influenciado y mantuvo una predisposición, una actitud incorrecta. Y muchas veces así somos influenciados en la iglesia, tomamos una mala posición, una reactividad, una predispuestos, y simple y llanamente, hermanos, si usted va a llegar a un trabajo, a un hogar, a la iglesia, al camino del Señor, a Dios, ¿por qué es a Dios? La gente todavía tiene la tendencia de ver un lugar como religión y no un acercamiento a Dios. Son dos cosas muy distintas. Pero si ya viene predispuesto, así como entra, así sale, o peor. ¿Ok? Pero ¿de dónde viene la predisposición? ¿De dónde proviene realmente esta influencia? Yo le llamo influencia satánica, ¿no? Vamos a Job, capítulo 1, versículo 6. La predisposición. A veces hay predisposición positiva, o sea, porque la persona se prepara para disponerse. Pero en este caso es negativo. Estoy hablando de actitudes negativas de personas, hermanos, que por más que vengan a la iglesia, por más que estén aquí presentes quizás, y Dios guarde, ya tienen una actitud predispuesta. Entonces, la palabra de Dios, el mismo Dios, no puede hacer lo que quiere hacer con la persona, moldearle, ayudarle, bendecirle, edificarle, porque simple y llanamente la persona está predispuesta. Y vemos en Job capítulo 1 versículo 6 que la Biblia dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová quienes, los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás, aunque va a presentarse en esa reunión con Dios, sabemos que, dice la Biblia, ya su corazón no era para acercarse y acercarse a Dios y aprender de Dios y escuchar de la reunión de Dios, porque dice la Biblia, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? La Biblia dice, hermano, que Satanás es el acusador. Y Satanás estaba rodeando la tierra buscando a quien devorar y a quien acusar delante de Dios. Dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, sabiendo lo que hacía Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Quizás Satanás decía, todos están mal, de verdad que aquí no hay santo por quien rogar. Y empezaba Satanás a ir a la presencia de Dios, predispuesto a atacar, predispuesto a no escuchar, sino a estar siempre en contra de Dios, aunque estaba con Dios. Y vemos Satanás que venía a presentarse quizás con burla, y el Señor tenía a alguien, única persona quizás en ese tiempo. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Este hombre siempre estaba en su concepto contradecir, en su concepto criticar, en su concepto atacar, pero nunca estaba dispuesto a escuchar a Dios. Cuando vamos en el capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia, del mismo libro de Job, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás
Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Oye, y persiste, una persona predispuesta persiste en su mala actitud. Y dice: de rodear la tierra, de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: no has considerado, aunque le quitaste todo, por cierto, aunque tu predisposición siempre fue al mal, a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y empieza Satanás a decirle a Dios que ahora le permita producirle una enfermedad para que pudiera maldecir a Dios, porque simple y llanamente Satanás muestra la Biblia que es una persona predispuesta al mal. La persona, cuando está predispuesta, debería entender que es un pecado que viene del mal, que no va a llegar a ningún lado con esa actitud, porque realmente él está predispuesta con tal que se haga conforme él quiere. Aparenta acercarse a Dios, su corazón no se sujeta a su señorío, tiene una vida desordenada, y como la palabra de Dios y el señorío de Dios nos quiere corregir, amén, nos quiere cambiar, porque si usted no se ha dado cuenta, todos los que estamos aquí necesitamos ser moldeados por Dios. Necesitamos parecernos al carácter de Cristo, pero con una actitud de predisposición, esta persona jamás va a ceder y va a llegar a donde Dios lo quiere llevar, por no doblegar. Ese es el problema de la predisposición. Quizás usted dice: en este momento yo estoy bien, pero ¿cuántas veces no vino a la iglesia predispuesto? ¿Y qué tan lento ha sido su crecimiento por ser predispuesto? Y ese es el problema cuando no llegamos a Dios con la actitud correcta. Por eso empiezan los conflictos y los problemas en todo lugar, por una predisposición, una mala actitud, aún viniendo a la casa de Dios. Vamos al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 9, versículo 23. Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Cuando llegue allí, por favor, me ayuda con un amén. Dice la Biblia: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dejar que Dios le enseñe. Una persona predispuesta jamás aprenderá, porque ya él sabe más que hasta el mismo Dios. Una persona predispuesta siempre tiene su concepto y su opinión por delante, como si supiera más que Dios, porque está predispuesto. Todo lo va a ver a mal, todo le va a incomodar por su predisposición. Pero dice la Biblia, hermanos, que debería la persona apartar sabiduría, riqueza, valentía, y poder llegar
a Dios, porque lo mejor que podemos tener usted y yo es entender y conocer a Dios. Él mismo lo está diciendo aquí, lo mejor que te puede pasar es que me entiendas, o sea, que vayas por mi causa, o sea, que comprendas claramente cuál es el objetivo de salvar a las personas, de mostrar amor, de ayudar a los demás, pero en los caminos rectos de Dios, no una vida desordenada, no haciendo lo que más te parece, porque con esa predisposición jamás entenderás a Dios y mucho menos le servirás. Uno en verdad ve a la persona predispuesta y ya ahorita, hermano, de verdad, tomo la decisión en verano. No voy a estar encima y peleando con las... No, ya yo estoy bien para atrás. 47 años y atrás de una persona que está más vieja que yo, quizás, porque simplemente esté predispuesto. Bueno, siga así, va a ver cómo le va. Pero no podemos, hermano, acercarnos a Dios con predisposición. No podemos. Dejar que Dios entonces le enseñe, por cierto, el Dios de la iglesia, porque entonces sale aquí, no, yo estoy bien con Dios. ¿Cuál bien con Dios? Si estás bien predispuesto a escuchar la palabra de Dios, a la iglesia de Dios, a las correcciones de Dios, entonces si estás predispuesto, discúlpame, ese Dios será tu Dios, pero no es el Dios verdadero. Porque simple y llanamente dice, así lo quiero, Él lo quiere así. Pero el predispuesto siempre, escúchame esto, hermano. Y aquí es donde usted sabe por qué muchos quizás no están. Es porque el predispuesto siempre encontrará una manera, una excusa, un motivo para hacer su voluntad. Y aquí va a encontrar de cada uno de nosotros ese motivo, por cierto. De cada uno de nosotros, indudablemente. Y no la de Dios. Mateo capítulo 9, vaya conmigo, Mateo capítulo 9, vamos a estar revisando del 1 al 5. Mateo capítulo 9, por favor, vamos a estar revisando del 1 al 5. El pecado de la predisposición. ¿Ven, hermanos, cómo se dice? Dice la Biblia. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, que narra la Biblia que en todo tiempo estas personas, escribas, fariseos, saduceos, siempre estaban predispuestos, porque su condición no era realmente acercarse a Dios. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: blasfemo, blasfemo. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, aunque tú trates de poner una actitud de que no eres predispuesto, de que todo está bien, gloria a Dios, Jesús conoce todos los pensamientos. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y aquí está diciendo Dios que no tan solo es aquí, el problema lo tienes aquí, cuando vienes predispuesto. Aquí es donde está el problema. Porque qué más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Los malos pensamientos, hermanos, realmente no se ven. Pero, hermanos, como está ahí en el corazón, ya es inevitable al cierto tiempo que empiece a brotar, porque sale de adentro, no se queda adentro atrapado, no queda adentro aquí, sino que este pasaje no es este, es un poquito más adelante. Dice que no se queda aquí trancado, sino que la predisposición empieza a brotar hacia afuera, empieza a escupir hacia afuera, empieza con una actitud, con una mirada, con unas palabras, con unas acciones que es inevitable que muestre que está predispuesto.
El problema de estar así es que no va a haber, lamentablemente, hermano, con esa actitud, la persona no va a ver obrar a Dios en su vida. No va a ver los hermosos milagros que necesitamos a diario. Pues yo no sé usted, hermano, pero así sea una bendición de alimento, algo que yo esperaba, porque está predispuesto, siempre está al contrario. No sé si me está escuchando. Es una persona que tiene una actitud, hermanos, que jamás va a ver cómo Dios bendice, cómo Dios acomoda, cómo Dios restituye, cómo Dios hace maravillas, porque ya está diciendo, realmente, hermano, no creo que tú lo puedas hacer. Ya lo está diciendo, yo no creo que tú hagas algo, porque si ya viene con esa actitud, le está diciendo a Dios, tú no puedes hacer nada con mi vida. Entonces no puede ver obrar a Dios. Muchos son perdonados, muchos son edificados, pero Él no lo ve, no lo alcanza por su predisposición. Dios obra en cada uno, quizás, en cada cosa, pero Él no va a poder. ¿Por qué? Porque está predispuesto. Quizás a muchos les habla, oye, salen de aquí, oye, el Señor me dijo algo, oye, qué bendición, Dios ya habló. No, la persona, como no lo escuchó, sale peor, sale molesto, más bravo que como llegó. Porque es que estaba predispuesto. No estaba esperando que Dios le corrigiera, que Dios ordenara su vida, que Dios le edificara, que Dios le ayudara. No. Sale más bravo todavía, porque es que no escuchó, porque estaba predispuesto. Aquí en la Biblia, cuando se ve en el capítulo 9, y vamos a ver varios pasajes aquí mismo, Él venía de dar el mejor sermón, conocido como el Gran Sermón, capítulo 5, 6, 7 y hasta el 8. Bueno, hasta el 7. 5, 6, 7, el Gran Sermón. Y empieza el Señor después de ese sermón, porque quería llegar al interior de la persona, y empieza a hacer milagros, pero el predispuesto no veía los milagros. No ve cómo Dios obra, porque estaba predispuesto. Hermanos, los fariseos, los escribas, estaban viendo cómo el Señor sanaba, y de paso decía, que blasfema, que hace milagros por Belcebú, o sea, por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué triste no ver esas maravillas de Dios por la predisposición. Qué triste. Llegar al corazón que tiene el Señor y empieza a mostrar y a sanar, pero la gente así no va a ver lo bueno. Vamos a Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué hizo Mateo cuando el Señor lo llamó? ¿Qué hizo? Se levantó inmediatamente, siguió al Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no estaba predispuesto. El predispuesto sigue sentado. A mí nadie me va a obligar. No puede ver la bendición de Dios, no puede ver los milagros de cerca de Jesús, no puede sentir gozo cuando le sirve a Dios, sino que se queda sentado, como Mateo. Ahí. ¿Saben por qué? ¿Cómo se queda una persona entonces cuando el Señor le llama? Y pregunto, hermanos, ¿acaso en cada mensaje yo no llamo? ¿Y cómo se queda la gente? No como Mateo, gloria a Dios.
por Mateo. Dios espera que haya muchos Mateos todavía. Amén. Que se levanten y sigan a Jesús. Amén. No que sigan con la predisposición. ¿Qué tal si Mateo se hubiese quedado sentado, predispuesto? Una vida sin salvación, sin sentir el gozo de servir a Dios. ¿Por qué? En el versículo 11, bueno, voy a leer el 10 para ir al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron, los predispuestos, a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos no estaban viendo la compasión y el amor de Jesús, porque su predisposición no le dejaba ver más alante de sus narices. Resulta que con esa actitud ellos sabían más que el propósito de Dios. En el versículo 13, al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y el 13 dice: id pues y aprended. Qué precioso que aunque estos fariseos, escribas, estaban predispuestos, aún el Señor llamaba. Eso es lo bonito de venir a la iglesia. Si algunos están predispuestos y quieren seguir con esa actitud, bien por ellos. Ese es su problema. Pero el que sabe que está mal tener predisposición para Dios, no va a tomar la misma actitud. Y ahí es cuando dice el Señor: ven y aprende, porque eso es lo que está diciendo. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Una persona predispuesta jamás va a ver las misericordias de Dios. Amén. Aunque las tenga todos los días, por cierto. Porque si Dios lo permite que continúe con vida, aún teniendo esa actitud, eso se llama compasión y misericordia. Pero no todos ni siquiera pueden agradecer, porque es que están predispuestos. Cuando vemos en Mateo capítulo 9, versículo 14, otra vez dice la Biblia: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Wow. Ellos están viendo, aún llegando a la verdad, aún acercándoles a Jesús, por estar predispuestos, vieron una carga el caminar con Dios. Bueno, el Señor les explica que, oye, estos están conmigo, en este momento no necesitan ayuno. El Señor le dijo: cuando ayuné, cuando yo me vaya, empiecen a ayunar. Pero ahorita están de fiesta, están conmigo, están aprendiendo. Pero si ellos tenían que ayunar, más bien era para su conveniencia. Pero usted y yo muchas veces estamos porque él sí y porque yo no. ¿Sabe qué significa eso? A él sí le da un derecho, a él sí lo pone, a mí no. Predisposición. Una actitud errónea que hace que la persona se calcine, se amargue, se pudra por dentro. A lo demás sí, a mí no. Chequéate. ¿Por qué a ti no? Chequéate. ¿Por qué tú no? Chequéate. Pero no deberías tener una predisposición. Más bien: no, Señor, ayúdame a entender. Señor, yo quisiera aprender. Señor, yo predispuesto, no voy a pasar esta prueba, esta situación. Yo necesito tener una mejor actitud. Amén. Amén. Vayamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. ¿Cómo se llama el mensaje, mis queridos hermanos? El pecado de la predisposición.
En Marcos capítulo 6, del 1 al 6, dice la Biblia. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, estaba viendo cómo de una manera tan especial sus palabras hermosas como estas que estamos escuchando en esta noche, la palabra de Dios con sabiduría perfecta para nuestras vidas. Pero no tan solo ellos están viendo directamente los milagros del Señor Jesús. No es lo predispuesto siempre. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él llegó a un lugar y estaba predispuesto. ¿Para qué voy a hacer un milagro si no lo quieren recibir? Qué tremenda es esa actitud. Y dice la Biblia estas palabras: el Señor Jesús, el que sabe todo, se asombró de tanta predisposición en el cual, hermanos, porque es un pecado, porque no te permite creer en Dios. No permite que la persona vea cómo Dios, a través de sus palabras, porque la Biblia dice que la palabra es una espada de dos filos y que discierne hasta los pensamientos de la persona, porque quiere llegar más allá al alma. Él quiere llegar hasta lo más profundo de cada ser a través de su palabra. Pero la predisposición hace un bloque, hace una barrera, que hermanos, que por más que su palabra está perfecta y hace lo que tiene que hacer, porque sí lo discierne, porque sí llega al pecado del hombre, porque sí llega a la verdad de la persona, pero por estar dispuesto todavía, aunque traspase su ser, aunque lo quebrante, no acepta. ¿Saben por qué? Si fuéramos sinceros una vez, ¿acaso alguna vez usted no iba así? Predispuesto a Dios, a escuchar su palabra, quizás mirando al hombre, quizás mirando la iglesia, quizás con todos los problemas que usted venga de su casa, pero venimos predispuestos. Y eso es un pecado. Yo no debería venir aquí ya diciendo que Dios no va a hacer nada conmigo. Ese es el problema. Lo primero que deberíamos hacer para no estar predispuestos es mirar al hombre, porque aquí venimos por Cristo. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que realmente no creen. Ahora, muchas veces la predisposición, yo le toco algunos pasajes y cúrese en salud. Y cúrese en salud. Y cúrese en salud. Tengan cuidado, hermanos. Ya yo sabía lo que iba a decir. No, eso ya yo lo sabía. Por algo Dios te lo vuelve a decir. Aunque tú lo sepas, por algo Dios te lo sigue diciendo. Para que le bajes dos. Y para que sepas que Dios sabe lo que tú piensas. Y para que entiendas que Dios quiere obrar en tu vida. Pero predispuesto, dices eso. Ese mensaje, ya yo lo he escuchado. Yo sé ese pasaje. Es más, le faltó una vez
estuve en una iglesia y doy el mensaje y termino y cuando me siento atrás se me acercó una hermana y me dice, le faltó este versículo. Y si hubiese dicho esto y esto y esto, hubiese predicado usted, ¿verdad? Se acaba el problema. La predisposición. Una actitud tan arrogante. No deja que Dios obre. Marcos, capítulo 7. Aquí es donde se llega en la llaga del pecado de la predisposición. Versículos 5 y 6. Marcos, capítulo 7, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiéndole le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 13 al 15 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso contamina al hombre. Ahí está, hermanos. Lamentablemente tenemos una actitud farisea. Lamentablemente, hermanos, con predisposición somos hipócritas porque aunque venimos, no estamos dispuestos a escuchar a Dios, porque invalidamos la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado con ese corazón que aunque tratamos de ocultar, Dios discierne eso. Dios sabe que con esa actitud, hermanos, no vamos a lograr nada con Dios. A veces me da tristeza, hermanos, que una persona venga y que Dios hable y que se vaya igual o peor. Oye, si hubiese quedado, no sé, hacer unas aretitas, ¿verdad? Pero venir a perder el tiempo, no, hermano, cuando venimos aquí no venimos a perder el tiempo. Pero con esa actitud tan arrogante de que, ya sé lo que va a decir. Ya viene ya por ahí. Sí, lo que quiere es que yo... Pero después, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a Dios moldear allí? No puede morir con una actitud así. Porque desde adentro es el problema. Qué triste en alguien, ¿verdad? Debería dejar su peso. Aquí, hermano, venimos a dejar el peso. Venimos a dejar el pecado que nos atormenta. Venimos a dejar, hermano, nuestra maldad. Hermano, venimos aquí, ¿verdad?, al lugar donde conseguimos la gracia, conseguimos el perdón, un lugar maravilloso donde nos reunimos y el Señor está aquí manifestándose entre nosotros. Qué hermoso, hermano, pero que lamentablemente perdemos eso por venir predispuestos, hermano. Aquí sabemos que Él claramente está el que nos ama, el que da la vida por nosotros. Hermanos, qué hermoso es llegar aquí con una actitud correcta. Señor, ábrame, cámbiame, moldea mi vida, pero no predispuesto. Haz una barrera que Dios, por más que nos ame, no puede hacer algo con alguien que no quiere. Amén. Y pretenda no llegar o alejarse, predispuesto por las personas o peor, hermanos, dejar que alguien influenciado por Satanás, que ha pasado muchas veces en la iglesia, usted sale edificado y que peor todavía, un familiar en el mismo hogar empieza a echar leña. Uy, qué triste es eso.
Ya la persona viene al siguiente servicio molesto. ¿Y qué pasó? Dios dio un mensaje, Dios quiso edificar y usted viene predispuesto porque se deja influenciar el Señor. Se le acercó al mismo Pedro, sabiendo que Pedro quizás no sabía, estaba predispuesto en ese momento, se dejó influenciar y el Señor le dijo, es directamente al que estaba detrás de eso, porque esto viene de Satanás. No deberíamos ser así, venimos aquí más bien a dejar el peso, la carga, de verdad que nada nos aleje del amor de Dios. Amén. Quizá viene porque alguien lo trae. Ahí aquí se ve muchas veces a alguien que pareciera que lo tuviera con un mecate amarrado y lo trajeran a la iglesia arrastrado. Usted no se da cuenta, yo sí me doy cuenta. Que muchos vienen porque el otro le dice vamos, 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 vamos. Está tan predispuesto que hay que tenerlo amarrado y traerlo hacia la iglesia. Uy, qué terrible es eso. Pero su corazón lleno de pecado no permite que Dios obre. En Lucas capítulo 18, vaya conmigo por favor. Versículo 9. Qué terrible es la predisposición, hermano. En una y otra vez se ve cómo esto se manifiesta y cómo el Señor trata con este tema. Es un pecado terrible porque la persona jamás, hermanos, llegará correctamente a los pies de Cristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que llegaban allí al Señor, decían, no necesitamos de ti, yo soy más que suficiente, aún presentándoselo al Señor, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra para decir que la agarraban, pero seguramente no la agarraron porque es que estaban predispuestos. Él se la lanzaba y muchas veces le tenía que hablar por parábola porque sabía que no lo iban a entender, porque estaban predispuestos. Pero por la gracia de Dios tenemos la palabra de Dios para que, aunque usted esté predispuesto o en algún momento usted pueda estarlo, recuerde este mensaje y derribe ese pecado. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno era muy religioso y el otro era muy mundano. El fariseo religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo. La predisposición nunca te va a dejar hablar con Dios. Vas a hablar contigo, pero Dios no te va a escuchar porque estás predispuesto. Y eso es lo que dice la Biblia. Este hombre oraba consigo mismo, no hablaba con Dios. De esta manera Dios no lo escuchaba. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Pregunto, si alguien ora así, está tan predispuesto que no se da cuenta que somos pecadores y que necesitamos el perdón diario de Dios, diario. No una actitud arrogante, predispuesta, no permite llegar como debe llegar a los pies de Cristo. El fariseo, puesto en pie, entonces oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana como si por ahora llegara al cielo. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, que no estaba predispuesto, sino que entendía que delante de Dios debía de humillarse, estando lejos porque no podía ni acercarse, porque entendía su condición, no quería ni alzar ni aún alzar, ¿verdad?, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor, al ver que uno es predispuesto pero el otro no, a ese otro no, digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que tenga esa actitud arrogante, predispuesta, que se enaltece, Dios, hermano, sin duda alguna lo va a humillar.
Y el que se humilla, el que derriba ese pecado de la predisposición, Dios lo va a enaltecer. Es decir, Dios va a estar a su favor. Dios lo va a ayudar, va a tratar con él, lo va a bendecir. Pero qué terrible es tener entonces esa condición. Lucas 23. Lucas 23. Versículo 39. Amén. Más o menos por allí fue donde leímos, desde el 35, ¿no? Ajá. Desde el 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, predispuesto, si tú eres el Cristo, o sea, en la peor situación, a veces estamos tan mal espiritualmente, tan mal económicamente, en un estado tan deprimiente en la familia, peleados, con problemas, pues, tan mal. Y aún así, tenemos la cachaza de andar predispuesto. Qué terrible es eso. Así estaba este hombre en la cruz muriendo, el Salvador al lado de él, y predispuesto le injuriaba. Si tú eres de Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, hermanos, que es lo que Dios espera realmente en nosotros, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, aún, y aún debes tú a quién, estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ¿por qué no estaba predispuesto? Porque ya sabía que, hermanos, no le quedaba nada. Solamente, así deberíamos estar nosotros, solamente llegar a los pies de aquel que nos puede ayudar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre terminó ciego por andar predispuesto y no vio la salvación allí, al ladito de él. Pero el otro aún en el último momento la pudo alcanzar. Qué tremendo. El Señor tiene todo el poder de ayudar y todo el deseo también. Con predisposición es lo mismo o peor que no creerle a Dios. Estamos en tiempos, hermanos, de gente extremadamente débil de mente, porque en su mente se pone ya predispuesto. Nadie me quiere, no me saludó, me odia, me no sé qué. Así estamos en estos tiempos. Hasta los hombres, que quizás las mujeres deberían estar por eso, pero los hombres se comportan más como mujeres que como hombres, porque todo el día en la cabeza no me quieren, no me hablan, no me miran, ay, no me. Qué actitud tan débil. Pero al mismo tiempo, fuerte, débil para eso y fuerte para alejarse de Dios. Y no derribar ese pecado. Expertos en simular que están con Dios, pero con el pecado de la predisposición. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Si alguna vez ha estado predispuesto, hermanos, perdón le debemos pedir al Señor. Y si en este momento estás más aún, y rogarle al Señor, Señor, yo no puedo venir a tu casa, a tu palabra, a tus caminos como cristiano predispuesto. Nada va a pasar, voy a empeorar, porque Dios aborrece al tibio, y ese es un tibio que viene supuestamente a los pies de Dios, pero no doblega. ¿Por qué? Amado Dios, Señor, ayuda.